siempre he dicho que esa planilla, ese formulario que a usted le entregan, hasta con una mala información que usted coloque en dos preguntas que son tan simples, donde usted tiene que hablar de usted y lo hace mal, esto lleva a una negación de un visado. Hola amigos de Trúcamelo. Hoy nos acompaña la abogada Bernardina Reynoso Tavera, experta en temas migratorios. Ella tiene un máster en globalización y es especialista en derecho migratorio norteamericano con mucha experiencia. ¿Cómo se siente de estar aquí con nosotros? Primeramente, las gracias por haberme invitado a este programa donde llega a bastante personas a través de esta plataforma digital. De verdad que estoy sumamente complacida con esta invitación, de manera que aquí estamos para informar a todo el público que vea a Trúcamelo de manera correcta y efectiva en lo que es el ámbito del derecho migratorio norteamericano. Así es, vamos a orientar a todas las personas que nos siguen porque sabemos que la falta de orientación es vital al momento de negarle o aprobación de una visa. Y queremos saber en este sentido, ¿qué valora más al momento de la entrevista el cónsul? ¿La parte migratoria, o sea, la parte económica o el arraigo de la persona? Mire, en ese aspecto el cónsul puede ver diferentes tipos de arraigo, pero el principal que va a ver referente a tu pregunta es el arraigo dentro de su país de origen. Porque la parte económica, claro está que es fundamental porque cuando una persona solicita un beneficio o una visa estadounidense, tiene que tener recursos para ingresar a los Estados Unidos. Pero en ese aspecto es el arraigo que usted le demuestre que no tiene la intención de ir a quedarse a ese país, que inmediatamente usted concluya con el propósito del viaje, el cual usted está solicitando esa visa, usted va a regresar a su país de origen. Por lo que la parte económica queda en un segundo plano. Excelente. Y para los que nos ven, ¿cuáles son los requisitos más importantes para una visa de turismo en ese momento que va a la entrevista? Estatutariamente, la ley de inmigración establece como requisito el tener un pasaporte con una vigencia de un mínimo de 6 meses, llenar la planilla del DS-160 y hacer el pago correspondiente de la tarifa consular. Ya se agregan otros elementos para completar este procedimiento, para usted demostrar que ciertamente tiene arraigo en la República Dominicana, como es la parte de trabajo, la parte social, la parte laboral, que esto es algo sumamente importante porque se entiende que cuando usted tiene arraigo en su país de origen, usted no tiene la necesidad de ir a quedarse a otro país. Entonces, este es el elemento fundamental para usted buscar una visa, el tener arraigo en su país de origen, porque a veces muchas personas cuando van a solicitar la visa, dicen yo tengo todo y me la niegan. Pero lo que pasa es que siempre he dicho que esa planilla, ese formulario que a usted le entregan, hasta con una mala información que usted coloque en dos preguntas que son tan simples, donde usted tiene que hablar de usted y lo hace mal, esto lleva a una negación de un visado. Sí, porque también he escuchado que muchas veces las personas hablan sobre su trabajo actual, ¿verdad? Llevan documentos como título de casas, si posee un vehículo y cuál es la entrada. Pero me han dicho que es muy importante también que al momento de la entrada, si la persona parte de su trabajo, por ejemplo, vende ropa o tiene un extra, es importante mencionarlo en ese formulario. Mira, de mencionarlo, porque el formulario toma todo lo que tú le colocas. Pero si tú no tienes con qué demostrar que ciertamente tus ingresos provienen de esa actividad comercial y tú no tienes la documentación correspondiente, como un registro en Cámara de Comercio, que tú le estás pagando impuesto al gobierno, a la Dirección General de Impuestos Internos,
tú no tienes nada. Sí. Entonces, si tú me estás haciendo a mí una propuesta de algo que yo no tengo cómo sustentar, de que ese ingreso proviene de aquí, esto está en el aire básicamente. Entonces, si lo quiere poner, lo puede colocar, pero no va a tener ningún efecto para los fines correspondientes de esta planilla. Y en ese sentido, ¿cuáles son, vamos a decir, cuáles son esas preguntas que tal vez la gente casi siempre responde mal en el formulario o de manera ya de cara al cónsul, el momento de la entrevista? Te voy a decir claro, y siempre pongo este ejemplo. Cuando se está haciendo una publicidad de una empresa X porque está solicitando a un personal con las siguientes características y tú aplicas, pero tú sabes que tú no llenas los requisitos, no te van a llamar, ¿verdad que no? No. Entonces, la planilla por igual. Licenciada en Derecho. ¿Cuánto hay? Miles. Entonces, yo como licenciada en Derecho, yo tengo un plus diferente o tengo otra, vamos a decir, capacitación adicional a lo que es mi profesión. Yo soy esto, porque los abogados tenemos diferentes áreas, diferentes ramas en las que trabajamos. Entonces, si yo no coloco toda esa gama de ramas en la cual yo trabajo, que forman parte de ese derecho, lamentablemente un abogado es cualquiera. Un abogado puede ser una persona con un título, pero que no ejerza. Y cuando yo no digo todo esto, lamentablemente se queda como en un vacío. Sí, tú eres abogado, pero ¿qué tú haces como abogado? Porque hasta te hace la pregunta. El mismo documento, que a qué tú te dedicas, que si tienes algún entrenamiento especial, que si tienes una educación, dímelo, te lo dice el documento. Entonces, si yo simplemente te digo que soy licenciada en Derecho, pero no digo todo lo que yo hago como abogada, como licenciada en Derecho, lamentablemente está quedando vacío el documento. Ese documento usted tiene que venderse como tal. Licenciada en Derecho, donde tengo una especialización en esto, esto y esto y esto, tengo diplomado en esto y esto y esto y esto, tengo una capacitación a nivel internacional en esto y esto y esto. Entonces, todo esto va a ser como el plus para que también el cónsul diga, tiene una capacitación, tiene información, tiene arraigo en su país y con lo que ella hace genera ingresos que no le van a permitir que ella se quede en territorio estadounidense. ¿Por qué? A veces nosotros tenemos una percepción errada. Aquí ganamos más que en los Estados Unidos, porque para yo ingresar como abogada a los Estados Unidos conlleva una serie de estudios y de homologación donde usted va a hacer una inversión sumamente costosa y esto no todo el dominicano lo puede hacer. Y aquí un abogado genera suficiente ingreso para vivir cómodamente en la República Dominicana. Esto yo entiendo que sería una parte que a veces hasta yo me molesto cuando a un abogado le niegan una visa, porque yo digo, el abogado hace tantas cosas, se maneja en tantas áreas diferentes. Pongo como ejemplo los abogados, porque como soy abogada, pero también puede ser un auditor, un contador, profesiones que son de la práctica libre, los mismos médicos. Entonces, son tantas cosas que podemos hacer acá en República Dominicana que nos generen mucho más ingreso que yéndonos a otro país inmigrando sin poder ejercer lo que nosotros hacemos aquí en República Dominicana. De manera que aquí se puede hacer muchísimas cosas. Simplemente es usted colocarle a esa documentación quién es usted para que el cónsul entienda que usted no tiene la intención de ir a quedarse en territorio estadounidense. Así es, también sería bueno mencionar las fechas más importantes que ellos también valoran, ¿verdad? Al momento ya sea de una operación, de una graduación. Háblenle un poco sobre eso para que las personas se puedan edificar. Mira, cuando la persona va por temas médicos, por temas de salud, obviamente tienen que tener lo que le llaman el appointment, la cita con el médico que lo va a atender en Estados Unidos. De manera que tiene que tener un informe médico y con esto no va a haber ningún problema porque le van a dar una cita de emergencia si no hay una cita disponible en el momento. Para las demás personas,
por vía de una invitación para una actividad X, eso va a depender. Si soy su madre, si soy su padre, si soy una hermana, es diferente. Sí. Pero si es el primo, si es un amigo, no tiene mucha razón de ser, porque se puede hasta malinterpretar que es simplemente para ayudarlo a que obtenga una visa. En esos casos, lo más favorable es que si la persona tiene cómo demostrarle al oficial consular que no tiene la intención de ir a quedarse en territorio estadounidense, es que solicite una visa por sus propios medios y que no utilice esa carta de invitación. Sí, como muchas veces también personas utilizan para ir a formación académica, algunos talleres que van. Sí, pero ya ese es otro punto diferente. Si yo tengo una invitación para asistir por temas educativos, esto es distinto. Sí. Me pueden emitir una visa, pero yo tengo que demostrar que tengo con qué pagar esa formación académica. Al igual que cuando solicitan una visa de estudiante, ese familiar directo, porque hay que presentar un soporte económico, debe de ser un familiar directo. Familiar directo es mamá, papá o cónyuge. Este es el familiar directo que va a presentar ese soporte económico donde dice que durante esa estadía que yo esté en territorio estadounidense, los gastos y todo lo que se presente mientras él esté en ese territorio van a ser por cuenta de esa persona que está siendo el garante económico de él. Excelente. ¿Y entonces, perdóname, en ese mismo punto hay muchas personas que entienden que quieren solicitar una visa y buscar a un amigo, a un primo que me quiera ayudar, y a veces tienen toda la mejor intención de hacerlo. Es posible que quizá lo tomen en consideración en algunos casos, pero no en todos los casos va a tener el mismo resultado. De manera que para ese soporte económico tenga efecto a los fines de ese tipo de visado de estudiante, debe de ser un familiar directo de la persona. Excelente. Y para esas personas que le han negado la visa, o sea, ¿cuáles son las vías que luego puede tener y en qué tiempo sería el adecuado para volver a solicitar? Mira, sabe que a veces el mismo desconocimiento hace que uno cometa hasta errores, vamos a decirlo. Muchas personas dicen, no, porque me negaron la visa, pero no me dicen nada. Y ustedes saben que le entregan un papelito blanco, ¿verdad? Sí. Ese papelito blanco, ahí te están dando la respuesta de el por qué te la están negando. Y dice que es por la 214B, que es la más común de las negaciones que se hacen en el consulado estadounidense. Y es cuando usted no pudo convencer a ese oficial consular de que usted tenía intención de que cuando usted completara ese tiempo dentro de su territorio, usted regresaría a la República Dominicana. Ya te están diciendo el motivo por el cual te la están negando. Sí. Pero como no comprendemos estos términos, entonces las personas dicen que no le dicen nada y que le negaron la visa teniendo todo. Pero ahí te lo están diciendo. Y con una mala información te pueden negar ese visado. También hay otra sección de la misma ley de inmigración, que es la 221G, que es cuando usted nos reúne los requisitos de la visa, que también se la pueden negar. Por esto, en los casos hasta de los menores, cuando los padres le están solicitando el visado y no cumple con los requisitos para el visado del menor, donde no me gusta utilizar la palabra automática, pero por vía del padre es como una concesión que le dan al menor de emitirle ese visado. Y hay casos, por ejemplo, en lo que el padre puede ser que dure un tiempo más de lo normal dentro de los Estados Unidos y al momento de solicitar la visa del menor le llamen a una entrevista y le dan una 221G. Pero esta 221G es para confirmar información y mucha gente se pone hasta nerviosa o no va a la entrevista, pero simplemente es para corroborar información de manera que el niño cuente con una visa por vía del padre y que el padre reúne los requisitos correspondientes de la visa que él tiene, aún estando estampada en su pasaporte. Porque les recuerdo
a todos los que nos escuchan a través de esta plataforma digital, que aún teniendo una visa estampada en su pasaporte, no le garantiza la entrada a territorio estadounidense. Eso supe yo hace poco, no tenía idea. O sea, me han dicho eso, que puedes llegar a Estados Unidos, pero depende ya de inmigración. Háblenos un poco sobre eso, porque Sí. es una novedad para mí. En ese aspecto es importante destacar que muchas personas, ya sea que compren un boleto con más tiempo de lo que le permite estar dentro del territorio. Si yo soy una trabajadora de la República Dominicana y me dan 30 días de vacaciones y yo voy con un boleto por 4 meses, Ay, ay, ay. ¿qué quiere decir? Claro. Inmediatamente usted compra un boleto, sea por una plataforma digital o sea de manera directa con una agencia de viaje. Esto conecta con lo que se llama el Sea Border Protection, que es aduana y protección fronteriza. Inmediatamente usted llega a los Estados Unidos, ya saben quién es usted. Venga por aquí. Inmediatamente lo pasan a una segunda inspección. En esa segunda inspección, entonces, le hacen todas las preguntas del lugar. Y si usted no tiene cómo sustentar esa estadía en ese territorio, a usted lo van a regresar a su país de origen. Al igual que si usted dice que va a una actividad X y usted no lleva la documentación correspondiente, también lo van a regresar a su país de origen y le hacen una cancelación de su visado sin ningún prejuicio. De manera que hay muchas vías por qué a usted no le permiten el ingreso a los Estados Unidos. Un joven puede ser que esté ingresando y lo detengan, lo ven muy jovencito, y ellos le vuela que se van a quedar. Sí. Le pregunta que cuánto dinero trae, $100. Ujú. Imagínense, tú no haces turismo con $100. Sí. Aún tú vayas para donde un familiar, lamentablemente tiene que llevar una cantidad considerable o una tarjeta de crédito para tú poder costear tus gastos mientras tú estés dentro de ese territorio. También te pueden hacer una negación de tu entrada y regresarte a tu país de origen. Y después de esa negación, es un proceso largo, porque te pueden castigar por 3 años, por 5 años, y esto tiene que cumplirlo. No puedes solicitar ningún beneficio antes de que se cumpla ese tiempo. Y al momento de hacerlo, de cumplirse, es mucha la documentación. Tú tienes que demostrarle a ellos de que ciertamente te den la oportunidad de ingresar al territorio, pero que tú no tienes la intención de irte a quedar, de que tú tienes suficiente arraigo acá en la República Dominicana, por lo que el simple hecho es entrar, salir, visitar o realizar cualquier otro tipo de actividad que te permita esa visa de turismo, esa visa B1, B2. De manera que si tú no cumples con esto, lamentablemente no te van a emitir el visado nuevamente. Por lo que las personas tienen que evitarse todo esto y cuidar el visado, porque en primera instancia cuando te lo emiten, excelente, pero si te hacen una cancelación, ya sea justificado o no, en lo que es la ley de inmigración, lamentablemente va a ser un poquito tedioso el poderlos recuperar. Pude ver un caso de un joven que entró solamente con el vuelo de ir a Estados Unidos y no tenía el de regreso. Cuéntenos un poco. Esa es una parte donde tú le estás diciendo a ellos, me voy a quedar o voy a buscarme un trabajito y luego de que yo tenga mi dinerito para yo comprar el de regreso, entonces me voy a la República Dominicana. Pero tú le estás diciendo a ellos ya que tú vas a trabajar. Sí. Muchas personas a veces no sé si es por el mismo desconocimiento o por que son sanos de corazón, vamos a decirlo de esta manera. No, porque mi abuelita está enferma y yo me voy a quedar cuidándola unos días donde yo no voy a trabajar, donde yo no voy a recibir ningún tipo de dinero, ni nada de esto, pero tú no eres enfermero. Claro. Estados Unidos tiene un personal que se dedica a atender a estas personas cuando están en estos estados. Entonces, lamentablemente el dominicano lo hace sanamente, en algunas ocasiones lo he visto que lo hacen sanamente, Sí. pero es el mismo desconocimiento que hacen que ellos tomen, y la parte humana, porque también nosotros somos humanos Sí. y creemos que lo estamos haciendo bien y al contrario,
Esto lo que nos está llevando a nosotros es a que nos hagan una negación de ese visado. Todo el que ingrese a territorio estadounidense tiene que ir con un boleto de ida y un boleto de regreso, porque incluso se lo preguntan cuando entra al puerto de entrada. ¿Tiene su boleto de regreso? Sí. Pero ellos lo saben. Es simplemente confirmando tu información. Sí. Eso es terrible cuando pasa esto, porque hace mucho tiempo que ellos están anteriormente, no sé si recuerdan que los dominicanos entraban 6 meses, trabajaban, regresaban, se iban con un boleto solamente de ida, pero ya todo esto cambió después del 11 de septiembre. Sí. Todo fue un giro total que hizo la inmigración, de manera que usted no puede sobrepasar el tiempo ni puede ir a trabajar. Y muchos dominicanos lo hacían, muchísimo, pero ya eso se acabó. Ellos se enteraron de todo. Eso se acabó. Lo que pasa es que estatutariamente todo eso está escrito, lo que quizás no se hacía la aplicación correcta de la ley. Claro. Y queremos saber cómo se pueden apelar esas decisiones negativas de la visa. Bueno, eso es un caso que lamentablemente para las visas de no inmigrante, particularmente la visa B1, B2, no hay ningún tipo de apelación. Wow. E incluso dentro de lo que es la función del cónsul general, no puede tener ninguna incidencia en una decisión que emita un oficial consular. Es decir, que la decisión que tome el oficial consular es una decisión total, al menos porque hay casos que no tengan que ver con lo que son relaciones internacionales. En ese aspecto puede haber sí una interferencia de lo que es el cónsul general con el oficial consular que atendió a la persona. Pero de manera general no hay apelación para las visas de no inmigrante, particularmente con la visa B1, B2, que es la visa de turismo. En esos casos ya usted lo que tiene que esperar su tiempo y solicitar nuevamente. En estos casos, les recomendamos a las personas que se acerquen a donde un abogado, donde un asesor o algún experto en temas migratorios, para que cuando vaya a esa segunda cita a buscar ese visado, vaya con toda la información correspondiente, porque lo que le digo, tienen todo y me la negaron, que puede haber una mala información, una mala colocación de una información que dé al traste a una negación de ese visado. Por lo que, de manera particular, luego que hay una negación, es bueno que antes de regresar a solicitar una visa nuevamente, usted se asesore con un abogado, con un experto en temas migratorios. Excelente. Y también queremos saber qué usted le recomienda a una persona que va por primera vez, que tal vez trabaja, estudia, tiene el interés solamente de conocer o de visitar a algún familiar, pero está indeciso por el mismo tema de que es soltero y ellos no ven tal vez, ¿verdad?, el apego con el país. Mira, en ese aspecto, para hacer un proceso de visa, la edad es importante para saber cómo le vamos a trabajar. No es lo mismo yo trabajarle a una persona de 20 años, a una de 40, a una de 60 o a una de 80. Son temas diferentes que tienen cada uno. El de 20 no tiene por qué estar casado. No tiene por qué tener un inmueble, al menos que no le haya tocado una herencia y le haya favorecido con esto. El de 40 puede ser que sea un profesional que no esté casado, pero que tenga hijos, que tenga una empresa, entonces va variando inmediatamente el perfil. El de 60, casado, con hijos, con empresa, o puede ser que sea un trabajador con una profesión de alto nivel o con un rango de alto nivel dentro de la empresa. Y todo esto es diferente, al igual que el de 80. Simplemente necesita tener un soporte de un familiar y no tiene que ir ni siquiera a una entrevista porque ya ni siquiera las huellas digitales le toman. Se le hace un procedimiento administrativo. De manera que para trabajar los casos de inmigración, cada caso tiene algo en particular, por lo que es recomendable
tomar en consideración la edad de la persona para poder trabajarle su expediente. No hay ni por qué quitarle ni por qué ponerle. A veces de 20 años todavía lo mantienen sus padres. De 25 lo mantienen sus padres. Y si están estudiando y todos los gastos van por la vía del padre, se puede colocar por esta misma vía que está solicitando un conjunto con el padre. Entonces, son muchas cosas que se pueden hacer cuando se está haciendo este tipo de procedimiento, por eso hay que conocer un poquito. Se hace una evaluación del tipo de persona que está solicitando y a partir de ahí, entonces, nosotros elaboramos, estructuramos esa planilla del DS-160 de cada cliente o de cada persona que visita nuestras oficinas. Sí, porque cada perfil es diferente, Totalmente, como usted dice. Totalmente. Y en el sentido de que muchas personas se sienten a veces abrumadas cuando le llega ya esos 10 años. Según su experiencia, muchas veces, casi siempre vuelven y le dan la oportunidad de 10 años más o ellos valoran los mismos requisitos que cuando dan la primera visa. Excelente, es lo mismo. Cuando a usted le emiten una visa y usted va a hacer la renovación, tiene que cumplir con todos los requisitos. Nuevamente, a diferencia que cuando va a hacer la renovación, no tiene que ir a una entrevista consular. Si cumplió y le dio el buen uso a la visa. Si no le dio buen uso a la visa, lamentablemente a usted lo van a llamar a una entrevista y puede ser que se la den o que se la nieguen en esa segunda entrevista. Sí. Entonces, lo importante es darle un buen uso a la visa, no importa que usted no viaje, porque no siempre usted tiene que viajar. Usted puede hacer su renovación a un no viaje, que mucha gente entiende que si me emiten una visa, que si yo no viajo, que no me la van a volver a dar. No. Usted puede, hay imprevistos que se pueden dar en la vida y puede ser que yo nunca le dé uso a una visa de 10 años, sea por cuestiones de trabajo, por diferentes razones que no me permitieron el utilizarla. Entonces yo puedo hacer mi renovación sin ningún problema. Ahora, si yo entré a Estados Unidos y me quedé 3 meses, 4 meses, 5 meses, esto te va sumando. Al igual que las personas con una visa B1, B2 no comprenden que no pueden permanecer más de 6 meses dentro del territorio estadounidense porque con 6 meses y un día ya usted no tiene visa. A usted se la van a cancelar porque usted va a entrar en un proceso de ilegalidad. Y me explico con esto para que entiendan un poquito en esta parte. Ingreso en este primer año y duro 2 meses. Al cabo de 3 meses, duro 3 meses. ¿Cuánto van? 5. Sí. A final de año me paso 1 mes y 10 días. ¿Cuánto van? 6 meses y 10 días, por lo que ya yo le di un mal uso a la visa. Durante ese año. Los 6 meses es durante el año, no es aún, porque de una sola estadía tampoco lo puede hacer. Entonces, ahí entra el problema donde te va acumulando todo ese tiempo y tú vas a entrar en un proceso de ilegalidad donde tu visa va a estar cancelada. O al momento te pueden dar un chance donde tú vuelvas y entres, porque quizás se le pasa, porque puede ser, somos humanos. Y al final, cuando vaya a hacer esa renovación de la visa, entonces ahí entra el punto, donde usted tiene que colocar las últimas 5 entradas y el tiempo que permaneció. Sí. ¿Cómo usted lo va a hacer? Así es. Mal. E incluso después de los pasaportes digitales, el mismo sistema de inmigración no te está colocando una estampa en tu pasaporte. Te dan el tiempo y tú tienes que entrar a la plataforma del Department of Homeland Security, que es el Departamento de Seguridad Nacional o DHS, y abrir una ventana que se llama I-94 y ahí tú bajas tu entrada y tu salida, que es donde se registran tu entrada y tu salida a territorio estadounidense. Muy interesante. Entonces, esto ya tenemos que ir avanzando en este aspecto porque, como tal,
Migración es parte de lo que es la globalización y migración vive cambiando constantemente, de manera que así también nosotros lo que utilizamos estos medios para ir a estos países, también tenemos que irnos actualizando en todo lo que es el aspecto de inmigración, porque quizás cuando yo entré hace 20 años a Estados Unidos, no es lo mismo que yo ingresar ahora. Entonces, hay muchas cosas que hay que tomar en consideración en ese aspecto, por lo que es importante estos programas que se den para que las personas se mantengan informados en todos los aspectos y en todo lo que está llevando a cabo inmigración en estos tiempos. Sí, muchas veces nos hacemos la pregunta, he visto casos de personas que viajan, como usted dice, un mes y pico y trabajan, pero yo digo, no saben cuáles son las condiciones realmente y qué le puede traer de negativo. Lo saben. Lo que pasa es que a veces la misma desesperación, yo digo que es una tesis que yo tengo, si yo no hago en mi país, no voy a hacer en otro, lamentablemente. Entonces, aquí hay muchas cosas que hacer, de manera que quizás quieren hacerlo de una forma más fácil, pero no es más fácil porque lo que te dio tanto trabajo conseguir, en un abrir y cerrar de ojos lo vas a perder. Sí. Porque después que a ti te niegan la entrada a ese territorio, que te cancelan ese visado, entonces ahí es que le entra como esa ansiedad a las personas por querer recuperar nuevamente ese documento y hacen lo que sea y al contrario, es peor, por lo que hay que cuidar la visa. No pueden durar más del tiempo correspondiente en Estados Unidos. 90 días es demasiado, 20 días es suficiente, 30 días como máximo pueden durar en Estados Unidos, de manera que sería la vía más fácil para usted mantener una visa con un buen uso. 20 días, no pasarse de 30 días, de manera que cuando usted vaya a hacer esa renovación, le den su visa nuevamente sin ningún contratiempo. Bueno, ya las personas tienen ahí todos los puntos bien claros, ¿verdad? Para que cuiden su visa. Y también queremos un mensaje final y que nos hablen sobre sus redes sociales, porque esta no será la última, es la primera de varias entrevistas. Sí, pero antes que nada quiero dar la primicia a través de este programa, donde a partir de mañana está disponible en la plataforma digital de Amazon nuestro libro que hemos escrito de Derecho Migratorio, Políticas, Procesos y Desafíos en el ámbito del derecho migratorio norteamericano. De manera que pueden entrar para que puedan comprar el libro. Ahí va a estar de una forma simple y exhaustiva lo que es el manejo de las políticas y las leyes migratorias de los Estados Unidos, como también contamos varias historias de las personas que tienen que pasar esa travesía de ingresar a los Estados Unidos sin ningún tipo de documentación. Todo lo que pasan dentro de ese territorio, para que también tomemos un poquito de conciencia de qué es lo que debe de hacer el inmigrante al momento de ingresar a ese país estadounidense. De manera que todos los que nos quieran seguir a través de nuestra plataforma digital, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok, como Inmigración, se escribe Inmigración, que es Immigration, TCI, y también como el Gobierno Migratorio TV. Estas son nuestras redes sociales, de manera que vamos a concluir diciéndole a todas las personas que al momento de solicitar una visa lo hagan de la forma correcta, lo hagan de la forma natural del proceso, donde usted tiene que dar información correcta y veraz, de forma que su procedimiento salga correcto y tengamos buenos resultados. Porque cuando se comienza bien, se termina bien, al igual que a la inversa. Si se comienza mal, terminaremos mal. De manera que para mí ha sido un inmenso placer el poder compartir con usted a través de esta plataforma digital, dándole las gracias, de manera que estamos a su disposición cuando lo entienda pertinente que nos necesite por esta vía.
Excelente, para nosotros ha sido un honor y enviarle un mensaje final a los que nos ven. Y es que da pena como muchas personas ahora mismo se van por la vuelta por México, no se sabe si van a llegar vivos, las mujeres incluso la violan, matan los hombres. Entonces entiendo que con ese dinerito que juntan, busque asesoría porque le pueden realmente facilitar esa gestión y usted puede ir por la vía correcta, ir y volver. Muchas gracias por la asesoría. Sabe Gracias a que usted. esta es su casa y será el primero de muchos programas. Gracias. La esperamos pronto. Gracias por la sintonía. Dale me gusta al video y comparte con tus familiares y amigos. Gracias. Trúcamelo. Trúcamelo.com. Síguenos en todas nuestras plataformas. Tu plataforma digital es Trúcamelo.